tardes. Soy Gladys Díaz Negrón, normalmente como Gladys Díaz, y me gusta hacer mucho el trabajo de escultura. Soy arquitecta de profesión en la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán y un doctorado en la Universidad de Anáhuac Maya. Desde hace muchos años, desde los 7 años, hago escultura. Es algo que me apasiona y que me ha apasionado durante toda mi vida, a pesar de todos los estudios que he realizado. Leí que estudió en la Escuela de Bellas Artes. Así es, entré a estudiar a la Escuela de Bellas Artes a los 7 años. Realmente entré a estudiar solfeo y ballet, pero posteriormente en una de mis caminadas por ahí descubrí que había escultura, había la clase de modelado que daba el maestro Manuel Cachón, y me encantó la idea de manejar el barro. Entonces entré, me apasionó más, debo decirlo, me apasionó más que el ballet y que el solfeo, y me dediqué a manejar el barro. Sin embargo, no dejé mis clases de ballet, continué con ellas, y me dijeron que tenía yo que estudiar, para estudiar lo que es la escultura, tenía yo que estudiar dibujo, que era muy importante. Para que nosotros podamos trabajar la escultura, pues obviamente tienes que manejar el dibujo para saber qué es lo que quieres hacer. Entonces entré a todos los cursos que hay de dibujo, como es dibujo a lápiz, dibujo a tinta, dibujo al pastel, a figura humana. También teníamos clases de historia del arte, también teníamos clases de anatomía, y teníamos que tomar todas esas clases para que pudiéramos formarnos realmente como artistas plásticos y poder expresar en tus obras, en la escultura, en este caso mío, lo que quisieras hacer. Primero tienes que hacer un proyecto, un dibujo, y posteriormente pues hacerlo en 3 dimensiones. ¿Con qué retos usted cree que se enfrenta un artista, sobre todo en su caso mujer, en Yucatán? Los retos son trabajar, hacer lo que te gusta. Principalmente es hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, obviamente tú te sientes realizado, y es una sensación muy hermosa. Los retos es que en Yucatán pues no hay muchos escultores. Hay escultores, pero no hay tantos como pintores. Buscar siempre tu identidad, o sea, qué es lo que tú quieres expresar, y buscar tu identidad, buscar qué es lo que quieres expresar, qué es lo que tú quieres proyectar, cuáles son tus sentimientos que quieres expresar por medio de la escultura. Considero que eso es muy importante. Y los retos con otros artistas no existen, los retos son con sí mismos, ¿no? O sea, tú, cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que tú quieres hacer, pues hacer. Finalmente te gusta a ti, seguramente le va a gustar a los demás. ¿Considera que usted fue quien forjó su camino o su formación, o que nada más fluyó en él? No, considero que ha sido mi pasión durante toda la vida. Te digo, a los 7 años descubrí que existe la escultura, y considero que fue una identificación impresionante con la escultura. El maestro don Manuel Cachón Ortegón, que fue mi único maestro durante 11 años en la Escuela de Bellas Artes, me enseñó a manejar el barro, me enseñó a manejar también la piedra, y me dio instrucciones de cómo hacerlo en bronce. El bronce no se funde acá, bueno, al menos yo lo he fundido unas 5 obras acá, de manera muy artesanal, pero el maestro Manuel Cachón me enseñó todo lo que él podía, pues, en ese momento enseñarme, y ya finalmente yo me quité de Bellas Artes cuando yo estudié en Bellas Artes cuando estaba en la 59, y antes de que se pase a lo que es enfrente del Centenario hoy día. Yo me retiré porque entré a la Facultad de Arquitectura y pues ya no podía mucho combinar mis tiempos. Entonces nunca perdí el gusto por la escultura, a pesar de mis materias, a pesar de mis estudios, nunca perdí el gusto
por la escultura. Y realmente lo realizaba yo no a gran cantidad, porque tenía yo que dedicarle más tiempo a mi carrera, a la carrera de arquitectura. Posteriormente, al entrar a la maestría, igual tuve que reducir un poco el gusto por el manejo de la escultura, sin embargo no lo dejaba al 100%. Y así es como he ido haciendo poco a poco mis trabajos de escultura y se han ido transformando poco a poco. ¿Existe como a lo largo de su vida, de su carrera, algún punto que usted considere como relevante, pues en su misma carrera, que pues la haya hecho tal vez más fuerte o algo que haya sido muy nutritivo para usted en su vida? Perfecto. Mira, cuando estaba yo pequeñita y estaba en la escuela de arquitectura, creo que una de las motivaciones más grandes que tuve fue que en el 72, en 1972, 71 o 72, me entregaron una medalla, yo estaba pequeña, me entregaron una medalla al mérito por mis clases de modelado. Realmente todos eran jóvenes en ese entonces algo muy gracioso que recuerdo con mis compañeros es que empezaron a decir señorita Gladys Rubí Díaz Negrón, señorita Gladys Rubí Díaz Negrón, y me dicen, ¿eres tú? Porque estaba yo pequeñita, no era señorita, todavía estaba pequeñita. Y fue el primer gusto que me dio que me entregaron esa medalla al mérito. Y yo dije, pues, me gusta, o sea, realmente me gusta esto y le voy a seguir dedicando. Y estos que tú comentas, esos retos, pues me los he puesto constantemente, ya sea para estudiar mi carrera y, bueno, finalmente llegué a lo que yo quería, que eran mis estudios, a cubrirlos. Y entonces hoy día estoy dedicada al 100% a la escultura, a disfrutar la escultura y a los proyectos arquitectónicos. O sea, eso no lo dejo, pero la escultura la disfruto al 100, realmente al 100. Tan es así que me he roto barreras, como estabas comentando, he roto las barreras de decir, bueno, yo quiero que conozcan mis esculturas en otros lados y qué tengo que hacer para ello, pues viajar y llevarlas a otros países. Mi primer reto fue llevarla a Argentina y afortunadamente, y es algo que, como comentas, es algo que te vas alimentando. Realmente la llevé porque yo quería que conozcan mi trabajo en otros lados. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me otorgan el primer lugar en escultura. Entonces te da más baterías para seguir proyectando, para seguir trabajando sobre lo que te gusta. En lo personal me gustan varios materiales, como la piedra, el bronce, la terracota, la fibra de vidrio la he manejado y ahorita el concreto polimérico o el mismo concreto. Entonces, ahorita mi reto actual es trabajar piezas de grandes dimensiones. Ese es el reto que tengo. Es muy importante que conozcan en Yucatán que habemos, que existen personas, escultores, yo soy uno de esos casos, para que pues, se pueda invitar a más gente a participar en la proyección de trabajos escultóricos y a veces se encasillan con algunos o solo en México y no saben que también en Yucatán hay gente que puede hacer esas obras y no las tienen que encargar a México. Sí, igual pues usted es como una figura, como ya artista con trayectoria, que pues también pues eso inspira a otros artistas más jóvenes también. La problemática a veces creo que tenemos es que el hecho de ser mujer como que no les da tanta confianza o no sé realmente cuál sea la situación, que prefieren quizás un hombre, pero una mujer puede hacer de verdad, o sea, el tamaño que sea, lo puede realizar y bueno, en mi caso, con mucha pasión, con mucho gusto, con mucha pasión. A veces, sinceramente, hacemos lo que nos gusta y nos pagan por ello, o sea, eso es además, el pago viene de además. O sea, realmente, con el simple hecho de hacer lo que te gusta hacer, ya estás pagada, pero además viene la cuestión económica y qué bueno, qué bueno.
Creo que ya lo comentó un poco, pero de manera más específica, como artista, ¿de qué manera le gustaría influir en Yucatán o qué legado le gustaría dejar? Como artista plástico en las artes que tenga que ver con la escultura, bueno, para mí es muy importante, muy importante, el poder dejar constancia de lo que a mí me gusta hacer, pero sobre todo de poder hacer y mostrar lo que son nuestras raíces mayas mestizas, o sea, ya hay un mestizaje, y que lo plasmo en cada una de mis esculturas, el ropaje de la figura maya mestiza, y para mí es muy importante. Una de las razones por las que llevé la escultura argentina era para saber si aún haciéndolo como a mí me gusta, o sea, no haciéndolo porque es muy importante hacer las cosas por uno mismo y no porque a ti te, o sea, porque a ti te gusta y no porque le guste a los demás, es muy importante para mí era muy importante que se viera el trabajo que hago tal como a mí me gusta. También al ir a Uruguay dejé ahí plasmadas 2 esculturas que muestran el trabajo de mi tipo, ¿no? Del tipo de trabajo que yo hago. Dejé una purushita y dejé una que se llama Tocando Sueños, y siempre con el ropaje blanco, con el huipil yucateco, como para que difundir pues nuestra cultura por otros lados. Ahorita que menciona esto de Argentina y Uruguay, ¿usted cómo se ve dentro del medio internacional? ¿O qué siente al ver que no solamente dentro de su contexto local aprecian su obra, sino que fuera de él y pues que la buscan? Bueno, uno como artista plástico creo que no piensa en eso. Lo que uno piensa es que es muy importante que conozcan lo que sale de uno, que conozcan qué es lo que a uno le gusta hacer, y no piensa uno en esos reconocimientos ni nada. Sin embargo, es qué bueno que a pesar de ser en otro país, les guste el trabajo que nosotros hacemos. Ya nos comentó igual que desde pequeña se vio atraída por escultura y encontró su pasión. ¿Qué la llevó a estudiar la carrera de arquitectura? Perfecto, y gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Sí. La razón por la que estudié arquitectura es que acabo de platicar que toda la vida me gustó la escultura. Y cuando tocó mi decisión de qué es lo que yo quería estudiar y qué es lo que más tiene que ver con la escultura, y en una primera instancia dije medicina por el cuerpo humano, pero dije no, la arquitectura, porque es las 3: dibujo, pintura, dibujo, arquitectura y escultura. Y decidí finalmente que era la escultura lo que iba a dominar toda mi vida, lo que iba a fijar mi meta, y entonces decidí estudiar la arquitectura por la escultura. O sea, realmente lo que me movió a estudiar la arquitectura es la escultura. Y sobre todo me voy a la historia donde Fidias, que hizo el Partenón, y él decía que él veía la arquitectura, el Partenón, decía, es que es una gran escultura. Entonces, eso me movió más. O sea, el hecho de que tú veas un edificio como si es una gran escultura es muy importante para mí. En el caso que hice el Procuraduría General de Justicia, el proyecto del Palacio de Justicia, como se le conoce, realmente para mí es una gran escultura. Ese edificio, en mi trabajo como arquitecta, yo lo aprecio y lo veo como una gran escultura. Realmente es interesante que, aún a pesar de que los años han pasado, y sigue en mi mente la idea que decía Fidias, que él veía los proyectos arquitectónicos que él hacía como grandes esculturas. Entonces, en el proyecto del Tribunal Superior de Justicia, así lo veo yo igual, como una gran escultura. Igual leí que usted formó parte de las personas que restauraron el Monumento a la Patria. Así es, Sí. En 1992,
Sí, tuve la oportunidad de restaurar el Monumento a la Patria hace 20. De la Escuela de Bellas Artes a la enseñanza artística ahora. Bueno, en la Escuela de Bellas Artes, como hace un momentito comenté, la educación era un poco rigurosa en el sentido de que tenías que manejar bien el lápiz, si no, no pasabas la materia de dibujo. Tenías que dibujar perfectamente bien al pastel, si no, no lo brincabas. Tenías que dibujar perfectamente bien el cuerpo humano, si no, no pasabas, te quedabas ahí, aunque sea 3 años. Digo, nunca me pasó, pero pasaba, o sea, no puedes pasar. Es muy importante para la educación de hoy día que exista eso, o sea, sí que exista libertad, pero que primero se domine la técnica, primero se domine el proyecto, la técnica y luego aventarse. Y en este entonces comentaba yo que nos dio clase el maestro Vera Granados, a mí me dio dibujo, no, historia del arte y grabado. El maestro Izama, pintura al óleo. El maestro Miguel Quijano, pintura al pastel. El maestro Parra, pintura de figura humana, pero una figura humana que nos obligaba a estudiar hasta las venas, todo, todo, todo. ¿Qué sucede? Que eso te da seguridad, el estar, poder dibujar, te da seguridad para poder hacer lo que te gusta hacer. Y luego lo quieres descomponer, descomponlo, pero primero domina la técnica y luego descompón lo que quieras. No es al revés, empiezo y luego veo a ver si puedo hacerlo con técnica, ¿no? O sea, primero aprender bien las técnicas y luego descomponerlo. Hoy día me están preguntando cuál es la diferencia. Los jóvenes se van mucho a un tipo pero qué bueno, o sea, cada época se tiene que marcar en su sello personal. A veces se les olvida que tienen que dominar la técnica y eso no es bueno, o sea, no es muy bueno. Hay que dibujar, si me gusta a mí dibujar, bueno, pues diario, 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 diario. Está mi compañero ahí comiendo, lo dibujo. Estoy en el camión, en vez de estar ahí con mi celular, dibujo al que está manejando. Sí, entonces es diario, diario, diario. Porque estar constante, 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 pues te hace un maestro. O sea, yo pienso, o sea, realmente la perseverancia te hace ir mejorando, mejorando, mejorando. Y guardar sus trabajos primeros. Los maestros, wow, miren cómo he avanzado. Sí, sí, se van viendo los avances. ¿Cómo se ve Gladys en el panorama artístico de manera internacional? O sea, con todas las exposiciones, las bienales, los viajes, el trabajo colectivo de artistas en las exposiciones, ¿cómo enriquece tu formación esta parte de compartir el trabajo que haces todos los días? Es muy importante para mí, no en el sentido de ir a comparar, porque no es esa la finalidad de nosotros, o sea, comparar, no, sino que lo enriquecedor en este caso es que, primero que te carga de baterías, por ejemplo, ir a Uruguay y hacer una escultura allá, cuando regresas acá ya tienes 362 días recargados para todos los que te quedan, porque vas unos 3 días, 4 años. Es el intercambiar. ¿Qué material usas? Pues es que yo uso la resina y te funciona bien, pero ¿cómo? Es que yo uso la resina cristal y le doy color y ya van intercambiando. Entonces cuando te regresas, así como tú también das, porque hay que dar para que recibir, así como tú das y le explicas, ¿no? Pues, ¿cómo haces la fibra de vidrio? Pues lo preparas así. ¿Y cómo haces tus funciones? Esa la cera perdida, el proceso es este, y ellos te explican también sus técnicas. Entonces, cuando tú regresas, vienes con muchas energías como para hacer más y más y más cosas, y más ideas. Y situaciones que tú ves ahí, por ejemplo, se me antoja, como estás sentado ahorita, hacer una escultura de cómo estás sentado, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta eso, o sea, son motivaciones que te van dando para trabajar. Entonces, el estar ahí, ver varias esculturas, ninguna igual a la tuya, qué fortuna, ¿no?
ninguna igual a la tuya, pero ves otras técnicas y dices, ay, esta forma lo voy a utilizar y lo implementas de nuevo a los tuyos. Entonces, eso es lo que nos enriquece, uno. Y dos, el poder platicar con otra gente. Por ejemplo, ojalá tengan alguna oportunidad de ir a Uruguay, es cada año, de escultores, e ir ahí y estar con 120 escultores de Perú, de Brasil, de Ecuador. O sea, pues te enriquece muchísimo, te enriquece mucho el espíritu, te enriquece mucho el querer avanzar más, y te enriquece mucho la pasión, te la dobla más fácil. Había comentado hace poco que cada época dentro de la obra artística tiene su sello. ¿Cuál considera que es el sello de este momento, de los jóvenes artistas? Los jóvenes, bueno, hoy día, porque conozco a varios, les gustan mucho los cómics. Y pues qué bien, ¿no? O sea, cada quien, es una otra etapa, les gustan mucho los cómics. Hay de todos los jóvenes, ¿no? Hay otros que les gusta otro tipo de trabajo. No sé, como ustedes deben saber, no hay tantos escultores como pintores. Hay una exposición grande, no hay muchos escultores, hay muchos más pintores. Y en la escultura también hay quien siente mucha pasión por la madera. Yo apenas trabajo la madera, realmente a mí me gusta otro tipo de materiales, pero es interesante la madera. La madera y la piedra es muy interesante. ¿Cuál es la razón? La razón es porque el reto es mucho más grande. ¿Por qué? Porque como decía Miguel Ángel, está la piedra ahí, la figura está adentro, nada más tienes que quitarle lo que le sobra y ahí sale. No, si se te va el cincel y le vuelas un pedacito de la nariz o algo así, ¿qué tienes que hacer? Rebajar todo. Entonces, en cambio, en el modelado, pues le pones, le quitas, le pones, le quitas. El reto mayor es la piedra y la madera. Ahí no le puedes aumentar. Y eso es, considero, no sé hoy día cómo está la educación en cuanto a la escultura. Sé que se les enseña mucho la pintura, pero la escultura es muy interesante igual, saber todos los materiales, conocer todos los materiales. Y la cerámica, por ejemplo, o sea, en mi caso me encanta la cerámica, hornearlos a altas temperaturas, y la razón también es muy interesante, es igual que la piedra, porque uno modela y lo metes al horno y realmente no sabes lo que va a salir del horno. A veces se te revienta porque se te fue una burbuja de aire o sale una cosa maravillosa que no te esperaste por el polvo. Luego lo esmaltas, lo vuelves a meter al horno y también sabes que va a salir. Y yo les digo, cuando me platican, cuando me preguntan, yo digo, es como cuando estás enamorado. Metes ahí y ahí estás esperando a ver al otro día qué va a salir del horno, así, tu corazón te va a hacer así. Y cuando sale algo precioso, ¡ah, qué lindo, qué bello! Eso es lo que nos anima a los escultores, eso es lo que nos gusta a los artistas. Ese reto. La pintura es muy bonita. Digo, yo la pintura la utilizo para que me sirva de camino para la escultura. La escultura es maravillosa, es maravillosa. Es, por ejemplo, lo que les comento. Tú tienes el trozo, y sobre todo si le vas tomando fotografía, tienes el trozo de piedra o de mármol, le tomas fotos y cuando ya lo tienes, dices, wow, qué emoción. ¿A qué artistas admiran? Primero, a Miguel Ángel Buonarrota. Yo desde que tengo 7 años, yo decía, yo quiero estar enfrente de la escultura de Miguel Ángel. Eso me haría muy feliz. Y siempre, quiero estar enfrente. Miguel Ángel y Rodin, me encanta igual. Son los dos que me encantan. Y yo siempre quería, de verdad, cuando logré estar frente a la escultura del David y cuando logré estar frente a la escultura de la Piedad, o sea, las lágrimas, se me corta la voz,
me salían de verdad porque es una emoción. O sea, cuando tú sabes el trabajo que te da hacer una escultura en piedra y ves esa perfección, dices, wow, por eso le decían el divino. Lo mismo me sucede con los trabajos de Rodin. Cada vez que voy a México tengo que ir al Museo Soumaya a ver y vuelvo a ir y lo vuelvo a ir a ver y vuelvo a ir y lo vuelvo a ir a ver 3, 4 horas. Es increíble. ¿Qué satisfacción sientes cuando terminas una obra? O sea, ¿qué te hace ver la obra y decir, se acabó, así se quedó? Es un poco difícil. Es un poco difícil decir, ya se acabó. A veces tienes que decirlo, pero no. O sea, la ves y dices, no, todavía, y la dejas reposar, y la dejas reposar. Tú sientes en el momento que dices, ya, nada más. Y en ese momento nace tu hijo. Entonces, en ese momento, ¡pum!, ya nació. Si tuvieras que decir poéticamente qué es la escultura, o quién es Gladys Díaz en la escultura. Gladys Díaz es una apasionada por la escultura, una apasionada por su tierra, Yucatán, una apasionada por la vestimenta que se tiene aquí en Yucatán y que lo quiere dar a conocer. Eso es lo que me... ¿Cuál sería un consejo que les darías a las personas o a los chicos, jóvenes, grandes que se quieren involucrar en esta parte de las artes visuales? Bueno, uno, que lo tomen con seriedad, que no es cualquier cosa. Eso es muy importante, que lo tomen con seriedad en todo lo que tiene que ver con el arte. Primero, puntualidad cuando lo citen. Eso es muy importante. Un cliente que te va a encargar una escultura y si llegaste 2 minutos tarde, lo siento, yo te dije a tal hora. Eso es muy importante. O sea, el arte es un arte de ser disciplinado. O sea, el arte en sí tiene que ser disciplinado en todos los sentidos. En trabajar diario, que tiene que trabajar diario, nada de que, todo el día hoy con mi celular. No. Bueno, voy a estar mediodía, pero mediodía voy a dibujar. Todos los días dibujar, todos los días ver un libro, ver cómo lo construyen en YouTube. O sea, algo que todo que le vayas alimentando. Y agarrarlo con seriedad, agarrarlo con responsabilidad. Mucha gente cree que el arte o los artistas son... no, es artista, no. Nosotros tenemos que decir, es artista y es artista. O sea, es disciplinado, es entregado, es apasionado, es totalmente dedicado. Y ustedes o están estudiando artes plásticas, traten ustedes de hacer que a partir de ahora se entienda que el artista es un profesional, es una persona formada en una escuela que les está dando mucho, en una escuela que les está enseñando todo lo que debe de ser. No lo agarren a la ligera, estudien lo que digan los maestros, estúdienlo, dedíquense y sobre todo, proyecten. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Yo, ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero llegar a ser como Miguel Ángel. ¿Qué tengo que hacer para ser como él? Ok, pues vamos sobre eso. O yo quiero llegar a exponer en Europa. ¿Qué tengo que hacer para eso? Entonces me voy a dedicar a hacer todo lo que tenga yo que hacer para lograrlo. Y de esa manera, pues, sin metas, sin proyecciones, no se tiene nada. O sea, ¿cuál es mi meta dentro de 5 años? ¿Cuál es mi meta dentro de 15 años? ¿Cómo me quiero ver cuando yo ya esté de salida? Entonces, si hacen y todos los días trabajan sobre eso, lo van a conseguir. Pero si se distraen demasiado en otras cosas, difícilmente lo consiguen. Entonces, eso es mucha disciplina y mucha pasión. Eso es importante, disciplina y pasión y dedicación. ¿Qué no puede hacer falta en la obra de los artistas? A los jóvenes. Ajá, para que se pueda notar todo esto. Aparte de la técnica, claro, pero ¿qué tiene que transmitir al espectador? Ok,
Número uno, ser congruente contigo mismo. O sea, considero que si yo estoy haciendo cosas para que le gusten a ellos, o sea, a los demás, a lo mejor ya no vas a ser tú. Considero que tú haciendo lo que a ti te gusta, a ti te apasiona, a ti, porque eso sale de uno. O sea, yo que, por ejemplo, que te dije de la posición que tienes, si me dan ganas de hacer una escultura de eso, haz de cuenta. O sea, la hago y seguramente le va a gustar a los demás. O sea, tú, ser nada más tú, qué es lo que yo quiero expresar, o sea, quitemos la técnica, como tú decías, qué es lo que yo quiero expresar, y estoy segura que si tú lo haces con dedicación y con pasión, le va a gustar a los demás. Estoy segura de eso. Sea abstracto, sea lo que sea, estoy segura que les va a gustar a los demás. ¿Por qué? Porque no estás mintiéndole a nadie, tú estás siendo congruente contigo misma, a ti te gusta, seguro que les va a gustar a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.